que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, a Jesús, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, a Jesús, a Jesús. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está pegada a ti, porque a tu diestra me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo
me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está pegada a ti, porque a tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra. Una vez más, digamos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está pegada a ti, porque a tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Tu diestra, oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque a tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel.
Hola familia Manuel, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este mensaje. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de poder estar acá y espero poder compartir con ustedes este mensaje, pero antes que todo me gustaría que iniciáramos con una oración. Bueno, amado Dios, precioso Rey, yo te pido, Señor, y te doy gracias en este día, Padre, por darnos la oportunidad de poder compartir de tu palabra, Señor. Te pedimos, amado Señor, que seas tú obrando por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida, Padre Celestial, principalmente. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, hablando a cada una de las vidas que están a través de la pantalla, que están escuchando este mensaje, Señor del cielo. Que seas tú instruyéndonos, que seas tú edificando nuestras vidas, amado Rey, Señor. Toma control de toda palabra, Señor, y toma control de cada una de las cosas que se van a decir, para que seas tú, Señor, quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, como les decía, les doy gracias por la oportunidad de darme la oportunidad de estar aquí. Hoy quiero compartirles un mensaje, ¿sí? Algo muy chiquito, algo muy, pero nutritivo para nuestra vida. Y me gustaría empezar leyendo el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Y dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y sé que muchas veces hemos leído este versículo, lo hemos estudiado, lo hemos trabajado, y tal vez al leerlo lo que podríamos decir muchas veces es que vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Pero realmente en esta oportunidad me quiero concentrar en uno que llamó mi atención: mansedumbre. Y quisiera preguntarles antes que todo, ¿ustedes saben qué es la mansedumbre? Quisiera colocar un ejemplo. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona de mal temperamento que presenta un enojo repentino, se enoja por nada o de un momento a otro simplemente pierde la razón? Este tipo de personas que uno dice, oiga, pero usted no se aguanta, pero nada. Pues sí, generalmente nos encontramos en nuestro entorno con este tipo de personas. Lo hablo de modo personal, incluso yo en mi vida, en mi entorno tanto laboral como profesional, también me he llevado a tener y convivir incluso con esas personas. Entonces, casualmente, mientras le preguntaba a Dios cómo o qué mensaje podía transmitirles a ustedes como iglesia, le preguntaba, bueno Dios, ¿qué les puedo hablar a ellos que haya hablado a mi vida? Y recordé algo, un caso muy especial. Un mensaje que alguna vez, en un momento de mi vida, una pareja de amigos muy queridos de la iglesia, y los cuales los amo mucho en el Señor, me escribieron en el WhatsApp, mientras conversábamos me escribieron un mensaje: Jeffer, tú eres manso, tú tienes el fruto de la mansedumbre. Y mientras recordaba eso, lo estaba haciendo paralelo a una situación que viví hace muy poco con mi esposa. Tuvimos una discusión, ella empezó a compartirme algo, yo empecé a subir el volumen, luego ella también, y nuestra discusión se tomó un poco calurosa, pero después del momento, después de lo que sucedió, nos sentamos a hablar, y ella me dijo algo, que me dijo, Jeffer, ¿qué pasa? ¿Qué pasó contigo si tú no eres así? Y dice, cuando ella me dice eso, yo lo que hago es sentarme y ponerme a tratar de meditar qué ha pasado conmigo, a tratar de entender el por qué ella me está diciendo, Jeffer, pero si tú no eres así, tú eres una persona que eres apacible, que eres noble, que me aterrizas, que me dices las cosas, pero nunca te sales de tus casillas. Mas, sin embargo, he notado algo diferente. Esto les cuento que me sacudió muchísimo y me puse a meditar en Dios y le preguntaba a Dios. Y efectivamente es eso. Efectivamente entendí o pude captar que así como uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre, esa mansedumbre nosotros la llevamos por dentro cuando tenemos una relación cercana con Dios. Ahora, no estoy diciendo que estaba lejos de Dios, ¿no? Pero sí estoy diciendo que muchas veces somos susceptibles a cambios de nuestro entorno y ni siquiera lo notamos. Y por eso quería compartirles este mensaje, porque a lo personal me afectó demasiado en un momento y que me llevó incluso al día de hoy a decir, tengo que volver a trabajar sobre eso, sobre lo que el Señor ha puesto en mí,
sobre el fruto que el Espíritu Santo ha puesto sobre mi vida. Y para poder entender que la mansedumbre, busqué algunos significados que les quiero compartir. Dice que es proveniente del griego prautes, que significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad dulce. Es totalmente lo opuesto a la aspereza, al mal temperamento, al enojo repentino. La mansedumbre soporta la incomodidad. Ese fruto se puede manifestar cuando están totalmente rendidos a Dios. La mansedumbre es un valor altamente apreciado para los cristianos, pues implica una gran humildad y autocontrol, así como una gran obediencia y una rígida observancia a las normas. La mansedumbre es confundida muchas veces con debilidad, supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera y rencor. En ese sentido, la mansedumbre nos ayuda a desarrollar el autodominio y fortalecer nuestras convicciones personales, morales o espirituales. Y es aquí donde recuerdo una pequeña fracción de la Biblia que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde dice que no nos ha dado Dios un espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio. Y la mansedumbre también significa la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando se asalta. Está relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacidad, y su base es la disposición de acatar la disciplina del Señor. La mansedumbre cristiana es muchas veces confundida con debilidad o cobardía, pero no es así. La mansedumbre implica una gran fuerza interior, capaz de controlar los impulsos más elementales del ser humano, como la violencia, el egoísmo o la arrogancia. Así, la mansedumbre es más bien una actitud de obediencia y amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y analizaba yo que a lo largo de la Biblia, ¿cierto?, y de muchas partes de que las escrituras nos habla del amor, pero también tiene muy relacionado el tema de la mansedumbre, y muchas veces no lo hemos notado. Me di a la tarea de buscar también el versículo con el que inició esta enseñanza en otra versión, y mira lo que dice. En cambio, el versículo 22, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. El versículo 23 dice, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley en este caso contra todo esto. Ahora, me gustaría poder contextualizar con ustedes qué significa la palabra manso, porque manso, como nosotros lo relacionamos, es con una persona apacible, pero si lo hablamos a la luz de la palabra, realmente manso, hacen referencia a un buey. No sé si ustedes recuerdan que el Señor Jesús siempre le hablaba a sus discípulos con parábolas, le hablaba a la gente con parábolas con el fin de que ellos entendieran el contexto de lo que Él estaba compartiendo. En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando Jesús se refería a esto y les estaba hablando en parábola a ellos, decía, bienaventurados los mansos. Ahora, relacionémoslo. Si habla de mansos y él se estaba refiriendo a un buey, ¿el buey de dónde come? Pues del fruto de la tierra, ¿sí? El pasto. Por eso decía, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una oveja es mansa, ¿cierto? Pero es débil. Por eso el manso es relacionado con el buey. El buey es manso, uno lo puede acariciar, uno lo puede, lo pueden llevar caminando, lo amarran y todo eso, pero más sin embargo es un animal fuerte, es un animal que no pierde su fuerza. ¿Qué quiere decir? A esto va muy relacionado con el tema de que no es debilidad, sino una persona mansa es aquella que es capaz de dejarse moldear, que es capaz de recibir consejo, más aún así no cambiar sus convicciones, no cambiar lo que el Señor le ha hablado y le ha dicho. Y por eso, utilizando un ejemplo de la Biblia, me gustaría hablarles de Moisés. El Moisés, en Números 12:3 dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Y tal vez nos podamos preguntar, ¿cómo así que Moisés es el más manso sobre la tierra si mató a un egipcio?
si en un momento de su enojo cogió y rompió las tablas de la ley, o incluso en alguna ocasión golpeó, cuando el Señor le dijo, háblale a la roca para que salga agua, él lo que hizo fue golpear 2 veces con una vara sobre la roca. Entonces uno dice, no, pero este manso ¿de dónde? Pues sí, realmente Moisés era el más manso y así lo declara la palabra del Señor. Porque Moisés, si hablamos de la relación que tuvo acerca de cómo mató al egipcio, ¿por qué Moisés mató al egipcio? Porque él en amor fue movido a buscar a sus hermanos, a los hebreos, ir a visitar a su casa. Y resulta que cuando llegó vio que estaban atacando a uno de sus hermanos. Dice la palabra donde se relata la historia en Éxodo, que él llegó y lo vio que estaban atacando a su hermano y lo que él hizo fue tratar de defenderlo. En el libro de Hechos dice de la siguiente manera y lo relata así. Hechos capítulo 7 versículos 22 y 25. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio que uno era injuriado, defendiéndole e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido así. Cuando se refiere a la palabra que fue enseñado en sabiduría, no solamente habla del tema de las matemáticas, el tema de la literatura, también habla de que Moisés, según la cultura egipcia en su tiempo, fue enseñado también para pelear, fue enseñado para poder defenderse. Y si leemos con detenimiento lo sucedido con la historia acerca de cuando mata al egipcio, lo que Moisés hace es tratar de defender, pero en la contienda, mientras está peleando con el egipcio defendiéndolo, pues es donde se da una herida de muerte. Ahora, esto me lleva a pensar muchas cosas, porque en la historia también habla de que Moisés se percató de que no hubiera nadie. ¿Qué quiere decir? Que era una persona que tuvo el tiempo, la paciencia o la capacidad de poder controlar y mirar si había algo. Y eso muestra de que no fue un acto de ira repentina, sino que fue algo premeditado. Al igual que cuando Moisés rompe las tablas de la ley. ¿Por qué la rompe? Porque Moisés baja a encontrarse con el Señor y ve que el pueblo está adorando a un becerro de oro, cuando dicen que no rendirás a dioses ajenos. Es por eso que cuando Moisés, en medio de su ira, lo que hace es romper las tablas. Pero esta ira, ¿por qué se produjo? Por celo al amor del Señor. Y esto el Señor lo aprobó, por eso el Señor después le dio nuevamente las tablas de la ley. Entonces si vemos Moisés, uno dice, la palabra lo llama manso. Y resulta que Moisés también acató consejo de su suegro incluso. Y una persona mansa es eso, una persona que no es soberbia, escucha el consejo de los demás, escucha los consejos de su familia. Cuando una persona se cree sabia sobre sí mismo, se considera una persona que soberbia. Mas, sin embargo, Moisés acató consejo de su suegro y al hacerlo halló beneficio delante del pueblo de Israel. Moisés se sentaba a hablar con su pueblo e incluso el consejo de su suegro fue que por favor apartara tareas porque él se iba a acabar. Moisés a lo largo de toda la historia siempre mostró mansedumbre y confianza delante del Señor en sus diferentes circunstancias. Aún incluso cuando él tocó la roca 2 veces, cuando la golpeó, cuando el Señor le ha dicho que lo hablara, aún así después de eso él se dirigió al Señor y acató lo que el Dios le había dicho acerca de que él no iba a ver la tierra o que no iba a entrar a la tierra prometida. Y es por eso que Dios le permite a él que pueda verla. Porque antes de que Moisés muriera, lo que Dios permitió fue que él pudiera ver la tierra prometida. Ahora la pregunta, ¿una persona mansa cómo es? Una persona que tiene mansedumbre, ¿cómo se comporta? Pues sí, es una persona que es capaz de sobrepasar el daño que su prójimo le ha hecho. Una persona mansa tiene la capacidad de poder hacer borrón y cuenta nueva. Una persona mansa es capaz de escuchar los consejos de los demás. Es capaz de, antes de actuar sobre su propia emoción, poder autocontrolarse y decir, oiga, esto que voy a hacer me beneficia, esto que voy a decir realmente es lo correcto, o es preferible primero escuchar
analizar y poder decir, oiga, sí, tienen razón, o oiga, no, la razón la tengo yo. Y por eso muchas veces nosotros nos encontramos con ese tipo de personas y cuando nos movemos en ese ambiente o en ese tipo de personas, pues se nos olvida eso. Pero al estudiar esta pequeña porción de la palabra, podemos encontrar que realmente Dios, el amor y la mansedumbre van relacionadas entre sí. Porque si nosotros tenemos el amor hacia nuestro prójimo, en nuestro corazón, tenemos entendido y tenemos claro el amor que el Señor deposita sobre nosotros, podemos tener el control de la mansedumbre ante los demás. La mansedumbre es algo que no se cambia así, no es algo superficial. La mansedumbre es algo que viene desde el interior. La mansedumbre solamente Dios la puede poner en nuestro corazón y por eso es necesario muchas veces uno poder cada día levantarse y antes de decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar? Porque muchas veces cambiamos porque una persona nos lo dice, pero más de que una persona nos lo diga es poder tener la capacidad de sentarnos y decir, Señor, yo he dejado esto, he dejado lo otro y me gustaría poderlo retomar en ti. Caso muy similar a que pasó conmigo y todavía lo estoy trabajando porque me había acostumbrado a ese ritmo, a contestar, a levantar, y realmente puedo herir, y en este caso, hiriendo a mi esposa sin la razón alguna de que sea algo que nos afecte, de que sea algo de nuestra relación propiamente. Me gustaría hablar de otra segunda persona, me imagino que ustedes ya saben quién es, que es nuestro Señor Jesús. Si podemos hablar de mansedumbre y de una persona mansa, ¿quién? Jesús. Jesús es la persona más mansa que nos relata en la Biblia. Y miren lo que dice Mateo 11:29. Jesús dijo, tomad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Quiero que tengamos algo presente. Hace un rato les comenté que Jesús hablaba con parábolas, ¿cierto? Hace un rato les comentaba de que Jesús refería a manso al buey que había de un buey, de un animal. ¿El yugo qué es? El yugo pues es una herramienta de trabajo, ¿sí? Que se le pone a los bueyes para que sobre eso aren la tierra o puedan cargar cosas. Y fíjense, no se les hace raro porque Jesús habla, tomad mi yugo, lo mismo relación, ¿sí? Con el animal, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Jesús se enojó? Claro. Cuando llegó al templo y llegó y vio allá el templo con mercados y vendiendo cosas, ¿qué hizo Jesús? Se llenó de ira y dice que llegó y levantó la mesa. Incluso lo vemos en las películas de Semana Santa, cuando llega Jesús al templo y levanta todo así con las manos, se pone súper enojado. Pero este enojo es muy similar al que le pasó a Moisés, porque era un enojo a causa del celo de las cosas de Dios. Pero aún así Jesús fue una persona mansa. Yo les hago una pregunta. La Biblia dice que alimentó a 5,000 personas, ¿cierto? Que cogió 2 panes, 2 peces, oró por ellos y se multiplicó y dio de comer a 5,000 personas. ¿Cuántas de esas personas relata la Biblia que vinieron y le dieron gracias a Dios, a Jesús? No relata, excepto sus discípulos que se quedaron con él. Pero no relata de que hayan sido alguien agradecido con él o le haya dicho, oiga Jesús, muchas gracias. Mas sin embargo, Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía que esos 5,000 no le iban a agradecer. ¿Y él qué hizo? Los alimentó. O también recuerdan aquello donde él hizo un milagro o sanó a 3 enfermos y solamente uno se quedó ahí dándole las gracias y él le pregunta, ¿y dónde están los demás que estaban contigo? Y dijeron, no, se fueron. ¿Jesús sabía que no le iban a agradecer? Claro, mas sin embargo, sanó a los 3. Y mira cómo es la misericordia del Señor. O también recuerdan, ¿ustedes creen que Jesús sabía que Pedro le iba a cortar la oreja al soldado? Claro que sabía. Mas sin embargo, permitió que Pedro cortara la oreja y Jesús ¿qué hizo? La sanó. Sanó al mismo soldado que le iba a llevar a la cruz, que le iba tal vez ser uno de los partícipes de su maltrato, de los partícipes del que le coloca la corona, del que le arranca la barba. Y aún así, Jesús lo sabía y fue manso. La Biblia habla de que Jesús siempre fue dócil
y siempre tuvo muy claro la convicción a la cual por qué vino a la tierra. Vino por amor. Por eso él le decía a Dios, si es posible pasa de mí este momento, pero si es tu voluntad, Padre. Y él tenía muy claro, y después le dice al Señor que no se haga mi voluntad sino se haga la tuya, porque él tenía muy claro lo que iba a hacer, él tenía muy claro a qué iba a venir, él tenía muy claro su convicción. Y aunque era manso, era muy fuerte, ¿sí? Aunque era dócil, era muy fuerte en su convicción y en su amor, por lo cual venía que era al amor de por ti y por mí. Y por eso, si hablamos de la Biblia, el ser más manso, ¿quién es? Jesucristo. Isaías 50 dice, mira, Isaías 50 del 5 y 6 dice, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y los espuros. ¿De quién habla? De Jesús. Aún así, como oveja, dice, como oveja llevada al matadero, de su boca no salió una sola palabra. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción clara de que venía aquí. Dice, Jesús, siendo hijo de Dios, se humilló a ser como hombre para así cumplir la voluntad del Padre, para así cumplir la voluntad para nuestra vida. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Jesús se humilló a sí mismo, fue humilde en su corazón. Dejó a un lado ser hijo de Dios, ser rey de reyes, para humillarse y dejarse a un lado sobre sus propias convicciones, para poder llegar y decir, estoy aquí con un fin específico, y es de cumplir la voluntad del Padre. Jesús es el mejor ejemplo que podemos recibir en nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros podamos mirar y podamos decirle, Señor, ayúdame a ser manso, ayúdame a poder alimentar el fruto de la mansedumbre. Al igual que a mí, sé que en nuestros hogares y en nuestra vida nos puede ayudar demasiado, y más con nuestros hijos. Iglesia, este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Un pequeño mensaje, una pequeña enseñanza, una pequeña reflexión, pero algo que habló a mi vida y espero que también lo pueda hablar a la vida de cada uno de ustedes. Les doy muchas gracias. Dios los bendiga y podamos orar y podamos pedirle a Dios día a día que nos ayude con la mansedumbre. Bendiciones.